Bueno, primeramente darle gloria al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad y el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes, hermanos, y nos gozamos, la verdad, como equipo de trabajo, de que puedan estar aquí, ¿verdad? Los que han perseverado, ¿verdad? Hay otras personas que lo toman luego después cuando quedan las grabaciones ahí, porque por un otro motivo no pueden estar, pero gloria a Dios por los que están también, ¿verdad? Bueno, como el hermano Fernando dijo, hoy me toca a mí dar la clase. Hoy me toca a mí y la semana pasada estuvimos viendo el tema ¿qué es ser siervo de Dios? Hablábamos como cuando empezamos a servir al Señor, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a ser siervo de Cristo? ¿Qué es ser un siervo de Dios? Todos esos temas los vimos la semana pasada. Y ahora vamos a ver qué es la tentación. En la página, bueno, yo tengo otro manual que no va de acuerdo con el que tienen ustedes ahí, pero el tema es qué es la tentación, para que se ubiquen. Y vamos a ver cómo, ya vimos, esto es importante porque vimos qué es ser siervo de Dios. Y vamos a ver ahora el tema de qué es la tentación. Y vamos a ver cómo cuando empezamos a servir al Señor, vamos siendo tentados, ¿verdad? Entonces somos tentados. Y más cuando nosotros empezamos a servirle al Señor. Entonces vamos a empezar allí y dice qué es la tentación. Vamos a leer ahí en sus manuales y dice, cuando un hombre o una mujer comprenden qué es ser un siervo de Cristo, cuando han comprendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no le queda más que dedicar su vida a servir a Cristo con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Es el momento, es en el momento en que comienza a utilizar, es el momento en que el discípulo de Cristo se consagra a la obra del Señor completamente. Cuando el diablo comienza a utilizar su arma más antigua, la tentación. Y esto de el arma más antigua, porque dice el arma más antigua y que es la tentación, porque si nosotros nos vamos al principio de la palabra del Señor, donde empieza a hablar en Génesis, como el hombre, el ser humano fue tentado, ¿verdad? Por Satanás. Fue tentado cuando Satanás empezó a hablar con Eva, y lo encontramos en Génesis 3, cuando Satanás empezó a hablar con Eva y le mostró, le dijo le dijo con que Dios les ha dicho que de este árbol no podéis comer. Entonces hubo una conversación ahí, empezaron a hablar y entró la tentación. Dice la palabra que Eva vio que la fruta era buena, era apetecible. Entonces allí entró la tentación. Y podemos ver también, yo buscaba en Mateos 4, habla acerca de la tentación también, porque sí, Satanás tentó al hombre y fue tan astuto que también tentó a Jesús, llegó la tentación hasta Jesús. Y leemos ahí en sus cartillas y dice, la tentación es el arma más antigua utilizada por el diablo para separar al hombre de Dios y no dejarlo funcionar como siervo de Cristo. Fue por medio de la tentación que el diablo logró engañar a Adán y Eva. Logró hacer que ella comiera del fruto prohibido y logró con esto separar al hombre de Dios al ser lanzado fuera del huerto del Edén por su pecado. Aquí nos habla, y era lo que yo les estaba diciendo, cuando Satanás tentó a Eva, a Adán y a Eva, dice aquí en la cartilla, ¿verdad? Y podemos ver en Génesis 3 esa tentación.
la desobediencia del hombre. Y es a raíz de esa desobediencia, a raíz de que ellos decidieron obedecer al diablo, a Satanás, entonces fue que hubo una separación entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios, porque en este caso el que se apartó de Dios, el que decidió apartarse de Dios fue el hombre, ¿verdad? Porque decidió obedecer al diablo. Y vamos a irlo viendo a través de este estudio que vamos a tener hoy, cómo a raíz de esa tentación fuimos apartados, ¿verdad? Del Señor. A raíz de esa obediencia que el hombre hizo a Satanás, se convirtió en esclavo de Satanás. Y lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Y dice, no contento el diablo con el daño hecho a la humanidad, trató por todos los medios de hacer caer en tentación a Jesucristo, el Hijo de Dios. La Escritura dice en Lucas 4, del 1 al 13, que durante los 40 días que Jesús ayunó era tentado por el diablo, tratando por todos los medios que el Hijo de Dios quedara bajo su servicio. Y si bien yo les decía, ¿verdad?, que cuando el hombre decidió obedecer al enemigo, porque la realidad es que el hombre decidió, el Señor a nosotros nos hizo con un libre albedrío, que nosotros podemos decidir a quién obedecemos. Aún en ese momento, cuando Adán y Eva había una comunión entre Dios y ellos decidieron obedecer al Señor, obedecer al enemigo. Entonces, aún en medio de todo eso, no contento con eso, el enemigo quiso venir a tentar justamente al Hijo de Dios. Lo vamos a leer ahorita, está ahí en la pantalla, y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le mostró y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, si a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no temas, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Podemos ver, hermanos, aquí cómo Satanás vino a tentar al Señor. Y si leemos más atrás, un capítulo más atrás, si no me equivoco,
Está hablando cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y habla al principio aquí en Lucas 4, que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué pasó cuando el Señor fue bautizado? Este fue el principio del ministerio de Dios, de Jesús aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué vimos anteriormente que ser un servidor de Dios? Porque cuando Jesús inició su ministerio, ahí empezó el enemigo a tentarlo. De la misma manera, nosotros cuando decidimos servir a Cristo, cuando nos entregamos realmente, como dice aquí la palabra, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, entonces ahí empiezan las tentaciones a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiendo aquí, leyendo, dice aquí la palabra. Y eso precisamente es lo que sucede cuando alguien cede a la tentación, queda bajo el dedo acusador del diablo y obviamente bajo su dominio. En Romanos 6, 16, 18, aquí no lo tenemos en la pantalla. Aquí no lo tenemos en la pantalla, pero se los quiero leer. Yo lo busqué y lo tengo aquí. Se los voy a leer. Y dice, Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Busqué este versículo porque aquí nos habla de que si obedecemos, hay dos caminos. Y podemos obedecer a Dios o podemos obedecer al diablo. Una para condenación, dice aquí, obedecer al pecado, dice, para muerte, o la obediencia para justicia. Nosotros hemos decidido obedecer a Cristo y ya no estamos más en el pecado. Hemos decidido, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos, dice, siervos de justicia, ¿verdad? Se lo quería compartir eso, que no lo teníamos aquí en pantalla. Y vamos a empezar a desarrollar el manual ahí en la página, bueno, no les doy el número, pero porque es diferente, ya les había dicho. Entonces vamos a empezar a desarrollar el manual y dice, según Primera de Corintios, ¿verdad? Vamos a leer lo que está aquí en la pantalla y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este versículo, aquí el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios y les está hablando, ¿verdad?, de que si no se casan, es mejor, porque Pablo, la palabra lo dice, lo da a conocer así él mismo, según su carta, de que él no tenía mujer, no tenía esposa, y entonces para él era mejor de esa manera, porque él así se podía entregar completamente al servicio del Señor. Porque para los que estamos casados, tenemos muchas cosas, entre la familia, entre el ministerio, muchas cosas. Pero Pablo se entregó totalmente al Señor, para él era mejor así. Pero aquí él está hablando de eso, pero el que no puede estar solo, mejor que se case. Pero aquí está hablando al matrimonio para que
los acuerdos entre el matrimonio. Aquí por eso el versículo habla de que no se niegue el uno al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que no se niegue ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre cuando quieran tener relaciones sexuales, ¿verdad? Que no se nieguen, que a no ser que sea de un mutuo acuerdo, para dedicarse, dice, sosegadamente a la oración. ¿Por qué? Porque cuando viene el hombre y busca a la mujer de esta forma, si le decimos, no, que no sé qué, que me duele esto, que me duele lo otro, no. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que no nos neguemos, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. ¿Por qué? Porque eso puede dar pie a una tentación. A una tentación porque estamos en este mundo, hermanos, y los ojos se pueden ir por cualquier otro lugar, otro lado, qué sé yo, la mente ya ve, tanto el hombre puede ver una mujer bonita como la mujer puede ver un hombre guapo y ya los ojos se le van y todo eso. Entonces, ya ahí eso puede dar lugar a una tentación. Satanás eso lo puede usar para decir, este tiene un mes de no ver a la mujer o no estar con la mujer y esto puede servir para una tentación, qué sé yo. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio y dice, el inciso A, la Biblia enseña que el tentador, ya lo leímos ahí, ¿quién es el tentador? Dice, es el diablo. Ese es el tentador. Que no nos neguemos tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre, porque el tentador puede usar, el tentador dice, para que no os tiente Satanás. ¿Ve? Él es el tentador. Ahora el inciso B, Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces aquí Santiago nos está enseñando que las tentaciones no vienen de parte de Dios, sino que de parte de Satanás, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos por la calle o ya sea poniendo el ejemplo siempre de tanto hombres como mujeres, o también un ejemplo en el trabajo de agarrar algo que no es de uno, robar, qué sé yo, algo, esas son tentaciones, pero esas tentaciones no vienen de parte de Dios. Esas tentaciones dice que vienen de parte del diablo, ya lo vimos en el ejemplo anterior, que el tentador es el diablo. Entonces, para desarrollar el inciso B dice, la Biblia enseña que Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, quedaría de esta manera, ni él tienta a nadie. El inciso C, primera de Juan 2:16. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ya vimos, ¿verdad?, que el tentador es el diablo, que Dios no tienta a nadie. Aquí nos está repitiendo Juan y dice, no proviene del Padre, sino del mundo. De ahí proviene la tentación y el mundo, vamos a desarrollar aquí el inciso 6, dice, el diablo utiliza 3 medios que hay en el mundo para tentarnos. Y dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, si van escribiendo ahí, el 1, 2, 3 dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos serían los 3 puntos. Y ahora lo vamos a explicar, si se fijan ahí hay unos versículos y lo vamos a explicar un poco. Dice los deseos de la carne. Vamos a leer Génesis 39 del 7 al 10. Y dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo
puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ni ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse con ella, para estar con ella. Hasta ahí. Vamos a explicar un poco. Ese es los deseos de la carne. Vamos a explicar un poco. José, sabemos que era uno de los 12 hijos de Israel. Y él fue vendido, si han leído la historia de José, él fue vendido por sus hermanos. Y en todo esto llegó a Egipto, donde fue a trabajar a la casa, por eso ahí dice, a la casa de su amo. ¿Quién era su amo? Un hombre llamado Potifar. Ahí fue él a trabajar, ahí este hombre le había dado toda la confianza, porque aquí él está diciendo, ninguna cosa me ha reservado mi amo, sino a ti, que eres su mujer. ¿Por qué? Porque la mujer de Potifar quería acostarse con José. La mujer de Potifar quería acostarse con José. ¿Y por qué esto representa los deseos de la carne? Porque allí era una tentación. Esa mujer se le estaba prácticamente ofreciendo a José. Ella le hablaba cada día, dice aquí la palabra, para que él se acostara con ella, mas él no quiso. Y si seguimos leyendo unos versículos más adelante, dice que la mujer, al final de tanto insistirle, dice que ella lo cogió por la ropa y él salió corriendo, huyó de aquel lugar dejando su ropa en las manos de la mujer de Potifar. Entonces ya me imagino, esta mujer debió de ser muy bonita y aparte tratando de seducir a José. Pero José, ¿qué hizo? Él salió huyendo. Entonces, de esta manera, nosotros cuando se nos presente un tipo de una tentación de este tipo, tendríamos que tener esta misma actitud. Y si alguna vez no la hemos tenido, o a veces somos propensos a caer en este tipo, tanto puede ser, este es un ejemplo que es el deseo de la carne, salir huyendo de aquel lugar, tener ese valor, porque ¿qué dijo José cuando esta mujer le insistía? Dijo, ¿pecaré contra Dios? Eso José tenía presente a Dios en todo tiempo. Y en ese momento José dijo, ¿pecaré yo contra Dios? Entonces, esta misma actitud es la que nosotros deberíamos de tener cuando entramos en un tipo de tentación como esta, ¿verdad? Los deseos de los ojos. Vamos a leer Génesis 3:6 y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí está Eva siendo tentada por Satanás. La serpiente, dice ahí que la serpiente le habló a Eva y fue tentada, ¿verdad? A comer, dice que, y vio la mujer Eva que el árbol era bueno para comer. Ella lo vio. Por eso aquí estamos viendo los deseos de los ojos. Cuando nosotros vemos algo en la calle, en el mismo internet, aquí en la tecnología,
cuando de repente vamos pasando por alguna red social o estamos buscando algo en internet y hola, ¿sí me escuchan? Perdón, que me entró una llamada. Perdón. Cuando nosotros estamos, vamos por la calle o estamos navegando ahí en internet, cualquier cosa, y se nos aparecen algo, ya sea de pornografía, cosas que no tenemos que estar viendo, nosotros debemos de quitar nuestra mirada de ahí, porque no está bien delante de Dios. Esa es una tentación. Si no me equivoco, en Santiago habla que nosotros somos tentados según la concupiscencia de nuestro corazón. Según lo que hay en nosotros o lo que nosotros hayamos sido antes de venir a Cristo, de esa misma manera creo que vamos a ser tentados. Porque no crea usted que el enemigo no sabe de qué pie cojea, o nosotros mismos sabemos de qué pie cojeamos, de qué es lo que a nosotros nos llama la atención y qué es lo que nosotros vemos como Eva vio aquella fruta que era agradable a los ojos, que nos es agradable a nosotros, a nuestros ojos, que nos gusta ver y lo deseamos y lo codiciamos. Entonces debemos de tener cuidado. Vamos a leer también Josué 7 del 20 al 21. Si lo tiene aquí, dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Cuando Dios le da la orden a Josué de que vaya y tomen Jericó, le dijo que no tomaran nada de aquel lugar, que tenían que destruirlo todo, y que el que tomara lo anatema moriría, lo maldito para el Señor. No era agradable para el Señor aquello. Pero Acán, uno de los hijos de la tribu de Judá, si no me equivoco, codició con sus ojos y vio ese manto babilónico, dice, y vio el manto babilónico, dice que vio oro, vio plata, y lo tomó y lo escondió. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él codició estas cosas. De la misma manera, hermanos, y lo vuelvo a repetir, debemos de tener cuidado con lo que nosotros estamos viendo. Estamos viendo cómo este hombre Acán fue tentado por el dinero. Nosotros somos de esas personas que nuestra meta en la vida es hacer dinero porque quiero esto, porque quiero lo otro. No debe de ser así. Porque si eso ha sido nuestro mal o nuestra manera de vivir antes de venir a Cristo, vamos a ser tentados de esa manera. Van a haber cosas que, bueno, hoy le toca trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, pues ya se perdió el discipulado. El domingo también le toca trabajar y todo esto, ya se perdió la reunión. Y así sucesivamente iba aquello, y cuando usted ya estaba en lo mejor de querer servir al Señor, lo atrapa el trabajo o lo atrapan cualquier otro tipo de cosas por las que nosotros estamos deseando en nuestro corazón y somos tentados de esa manera. Y si no rechazamos aquello, vamos a caer en esa tentación, ¿verdad? Y la última dice la vanagloria de la vida, el orgullo. Está en Génesis 3:5. Y esto es tremendo, dice Génesis 3:5. Sino que sabe Dios
que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire la mentira del diablo que metió en el corazón de Eva. Porque si leemos Isaías 14:14, que no está aquí, pero bueno, no se lo voy a leer, pero ahí habla acerca de Lucifer cuando estaba en el cielo, que dice que era tú, lucero de la mañana, le dice que te paseabas por el trono de Dios y dijiste, subiré hasta las nubes y pondré ahí mi trono y me sentaré y seré semejante a Dios. Eso fue lo que entró en el corazón de Lucifer cuando estaba allí en el cielo. Y de esa misma manera vino y se lo dijo a Eva. Con que os ha dicho Dios que el día que comáis serán abiertos, sino que sabe Dios, dice, que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces eso es un orgullo. Satanás quería ser como Dios y eso fue lo mismo que entró en el corazón de Eva y quiso ser como él. Aquí lo encontré, se lo voy a leer. Isaías 14:14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré, dice, y seré semejante a Dios. Perdón, les voy a leer el 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ve? Ese es un orgullo. El orgullo que entró, ese es un pecado. Nosotros esa es la vanagloria de la vida. Creer que nosotros hacemos las cosas por nuestros propios méritos. La verdad que yo estoy aquí ahora dando esta clase y es gracias a Dios. Y es la gloria y la honra para el Señor. Y yo me pongo aquí y le digo, Señor, que seas tú y no yo hablándole a mis hermanos. Que sea Él abriendo nuestros ojos, quitando todo velo. No porque yo esté diciendo las cosas, sino porque es su palabra la que transforma la vida y los corazones de las personas. Si en nuestro corazón hay algún mínimo de orgullo, de decir yo soy mejor que este o soy mejor que el otro, o yo hago las cosas porque yo puedo, no, es porque Dios quiere que así sean y porque Dios nos da esa fortaleza y la sabiduría que viene solamente de Él, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente página. Y aquí vamos a ver cómo es posible vencer esas tentaciones. Ya vimos cómo somos tentados. ¿De dónde vienen las tentaciones? ¿De dónde viene? ¿Quién es que nos puede tentar? Y es Satanás que nos tienta. Y vimos pues los 3 medios cómo Satanás puede tentar nuestras vidas. Entonces ahora vamos a ver cómo es posible vencer la tentación. Y dice, Mateo 26, del 40 al 41, y dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es tremendo, hermanos, porque aquí el Señor Jesús estaba ya para ser arrestado y Él se llevó a sus discípulos más cercanos, que eran Pedro, Juan y Mateo. Mateo, si no me equivoco, eran ellos. Eran sus discípulos más cercanos y se lo llevó a los 3, escogió a esos 3 y se lo llevó con él al Getsemaní. Ahí Jesús se apartó de ellos un poco y les dijo que lo esperaran ahí, que oraran, pero cuando él regresó los encontró dormidos y así fue y vino 3 veces y las 3 veces los encontró dormidos a los discípulos. Y él en ese momento, él
estaba en angustia el Señor Jesús. Estaba en angustia porque él sabía lo que esperaba. Y si leemos la palabra del Señor, habla como de cuando él sudaba, cuando él estaba orando, y dice que su sudor caía como gotas. No te vayas a saltar de Saraí, Adli. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. Entonces, él quería que sus discípulos estuvieran ahí con ellos. Él quería que sus discípulos lo ayudaran a orar, estuvieran en oración con él. Cuando nosotros pedimos oración a nuestros hermanos o le decimos, acompáñanos en oración por esto y por lo otro, yo creo que el Señor Jesús de la misma manera quería que sus discípulos estuvieran ahí con él. Entonces vamos a desarrollar aquí el inciso A, y dice, nosotros venceremos la tentación cuando estemos velando, o sea, orando en todo tiempo. Él les dijo, velad y orad. Perdón, velad y orad, ¿verdad? Ahora, Mateo 4 del 1 al 11. El inciso B dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Si lo escuchan parecido, ya lo leímos en Lucas. Ahora lo estamos leyendo en Mateo, ¿verdad? Porque en los evangelios aparece cómo Jesús fue tentado por el enemigo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El número 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Podemos ver aquí en la palabra cómo cada vez que Satanás venía y le tentaba al Señor con una cosa, lo tentó de varias formas. Acabamos de ver aquí los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo tentó con el pan. Di a esta piedra que se convierte en pan. Yo creo que Jesús, después de 40 días, ya me imagino el hambre que tenía. Si no comemos en 8 horas o no sé, andamos que nos morimos del hambre. Imagínense 40 días. Y él ver, ya me imagino sus ojos decir, uy, que esta piedra sea un pan y me la como. Entonces, estamos viendo cómo es la tentación. Estamos viendo cómo es la tentación. Le mostró los reinos, dice, los deseos de los ojos, ¿verdad? Los deseos de los ojos. Y así pues, sucesivamente podemos ver las tentaciones, cómo el enemigo vino a tentar a Jesús, pero cada vez que él lo tentaba y le decía, di esto, el Señor le decía, escrito está, escrito está. Él le respondía con la palabra. Él se defendió con la palabra de Dios. Nosotros aquí en este momento estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga esa tentación a nuestras vidas, nosotros sepamos dónde está escrito.
escrito está que no haré esto y esto y esto, porque el Señor ya sabemos, porque ya sabemos la palabra, porque estamos aquí estudiando, la verdad. Y dice aquí el inciso B, nosotros venceremos la tentación cuando memoricemos la palabra de Dios. Aquí dice la escritura, pero es igual, la palabra de Dios o la escritura. Y la usemos ante el tentador. Cuando venga un ejemplo, a un chico soltero o una chica soltera y está con el novio o la novia o ve algo ahí por la calle y dice, uy, qué chica tan guapa o qué chico tan guapo. Y ya entra aquella tentación o está con el novio y qué sé yo, están ahí en un momento romántico y entra aquella tentación, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Que no tenemos que fornicar. Entonces vamos a detenernos. Bueno, los solteros, yo ya no estoy soltera, yo estoy casada. Los solteros. Pero yo, por ejemplo, que estoy casada, cuando venga una tentación de estas a mi vida, hablando siempre de esto, ¿verdad? Que vea a un hombre ahí todo guapo, yo ahí en la calle y qué sé yo, y entre en mí aquella tentación. Y más si ponemos en acción aquí el versículo que estábamos leyendo en Corintios, que no nos neguemos el uno al otro, qué sé yo, han pasado cuántos años o meses, y entra en mí aquel deseo, aquella tentación. Pero la palabra de Dios me dice a mí que los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de Dios. No verán el reino de Dios. Entonces yo sé la palabra y cuando venga esa tentación a mi vida, yo me defenderé con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me recordará la palabra y yo voy a decir, esto no es agradable a Dios. Es un pecado que si lo cometo, es posible que yo me pierda, si no me da tiempo de arrepentirme también, ¿verdad? Bueno, sigamos. El inciso C, Efesios 4:27. Dice, ni deis lugar al diablo. Le daba un ejemplo anterior. Viene a mí veo algo y viene a mí un pensamiento. Y yo empiezo a trabajar aquel pensamiento, cual sea, hablando del ejemplo anterior o hablando de agarrar algo que no es mío, hablando de andar chismeando con otra persona o que vinieron a mí y me contaron algo y yo, uy, no, yo se lo tengo que decir a aquel porque yo creo que le va a interesar. No, eso empieza en nuestra mente y empezamos a darle lugar al diablo en nuestra mente, porque las tentaciones vienen a nuestra mente. Cuando nosotros vemos algo en la calle, primero entra por nuestros ojos y viene a nuestra mente, y cuando baja a nuestro corazón, luego queremos hacer aquello, y cuando cometemos el acto, sea cual sea de robar, sea de infidelidades, sea de chismes, sea de ver mal a un hermano, cualquiera que sea aquello, o que a mí me dijeron, es que este hermano dijo algo de ti, y ya entonces yo lo quedo viendo mal, y ya entra aquello, cual sea, ahí estamos dándole lugar al diablo. Entonces dice el inciso C, nosotros venceremos la tentación cuando no demos lugar al diablo. Cuando vengan esas cosas a nuestra vida, a nuestros pensamientos, no tenemos que darle lugar, no tenemos que trabajar aquello en nuestra mente para que entre en nuestro corazón y después sea un hecho real y no solo se quede en la imaginación o en nuestra mente. El inciso D, Efesios, vamos a leer Proverbios 4, 14, 15, dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo Proverbios? Primero, que no demos lugar al diablo, nos dice Efesios. Luego Proverbios nos dice que no entremos en veredas de los impíos, que no andemos por el camino de los impíos. El ejemplo que yo les daba
o yo escuchaba una enseñanza de esto mismo que decía, si tus amigos son los que se drogan, apártate de tus amigos. Si tus amigos son aquellos que roban en su trabajo, apártate de ellos. Si tus amigos son aquellos que le son infiel a la mujer o viceversa al marido, apártate de ellos, porque si andamos allí, vamos a volvernos como ellos. Hay otro versículo, creo que es en Proverbios también, que habla que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de todo eso, no dándole lugar al diablo, ni caminando, como dice aquí la palabra, por el camino de los impíos, sino que dejándola de lado y pasando de ello, ¿verdad? Ahora Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos vencer esa tentación? Y este versículo parece tan sencillo, ¿ve? Dice, como el anterior, no des lugar al diablo. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a vencer esa tentación? Sometiéndonos a Dios. Es de la única manera. Porque si nosotros no nos sometemos al Señor, no vamos a poder vencer las tentaciones. Si nosotros estamos alimentando la carne, cuando vengan esas tentaciones, lo que va a salir de nosotros es la carne, es lo que va a fluir. Y le vamos a querer dar gusto a los deseos de la carne. Pero si nosotros estamos sometidos a Dios en oración, estamos sometidos a Dios en ayuno, por ejemplo, estamos sometidos a Dios en congregándonos, teniendo comunión con nuestros hermanos, leyendo la palabra del Señor, cuando vengan esas tentaciones vamos a estar fortalecidos y no nos va a devorar el enemigo, porque dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Bueno, entonces quedaría, nosotros venceremos la tentación cuando sometamos nuestras vidas a Dios y resistamos la tentación del diablo. Se haría de esta manera. Ya casi terminamos. Efesios 6 del 10 al 18 dice, por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el yelmo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí creo. Aquí, Efesios nos está hablando acerca de una armadura que nosotros debemos ponernos. Pero al principio el apóstol habla y dice, por lo demás, hermanos, si lo puede retroceder al principio así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Este versículo es tremendo, que dice que en el Señor no podemos fortalecernos en nadie más, sino que solamente en el Señor somos fuertes. Si nosotros queremos vencer las tentaciones del enemigo con nuestras propias fuerzas,
será imposible y no podremos vencerla. Y después nos sigue hablando aquí el apóstol y nos sigue diciendo, nos sigue hablando acerca de una armadura, que cada día nosotros tenemos que ponernos esa armadura para resistir las acechanzas del diablo. Entonces, a Efesios, el inciso C quedaría de la siguiente forma: nosotros venceremos la tentación cuando nos vistamos todos los días la armadura de Dios. Esta vestidura espiritual, no crea usted que va a salir ahí como un soldado romano de los tiempos antiguos, sino que es algo espiritual. Esta vestidura espiritual que solo puede ser recibida en oración constante. Y yo aquí le agregué algo más: y una vida en santidad. Porque esta armadura solo vamos a poder ponérnosla o va a ser efectiva cuando nosotros vivamos una vida en santidad para el Señor. Porque si nosotros vivimos en pecado delante de Dios, no va a ser efecto. Usted puede orar todas las mañanas antes de salir de su casa y decirle, me pongo el yelmo, me pongo las sandalias, no va a funcionar si no tenemos una vida en santidad delante de Dios. Cada día nosotros fallamos delante de Dios porque somos seres humanos, pero Dios nos llama en un versículo que habla y dice, sé santo como vuestro Padre es santo. Si Él nos llama a la santidad, es porque en Él leíamos al principio en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él podremos hacerlo. Fallaremos como seres humanos que somos, pero cada día nos fortalecemos en el Señor y tratamos de vivir una vida en santidad para Él, ¿verdad? F, Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí el autor de Hebreos, hablando del Señor Jesucristo, pues en cuanto Él mismo padeció, dice, siendo tentado, es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. El Señor sabe cuando nosotros estamos padeciendo una tentación, Él sabe de qué se trata, porque Él padeció en este cuerpo que nosotros tenemos de carne y hueso. Él padeció las tentaciones también. Él sabe cuando nosotros venimos a Él, no le podemos decir, Señor, es que tú no sabes cómo soy tentado por esto, porque Él sí lo sabe. Él sí sabe porque Él también padeció en este cuerpo. Cuando vino aquí a la tierra, Efesios habla también, si no me equivoco, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, siendo semejante a hombre, si no me equivoco, va por ahí. Entonces, Él también sufrió en esta carne y Él sabe de qué padecemos, lo que padecemos cuando estamos siendo tentados por algo. Nosotros venceremos la tentación, dice aquí el manual, cuando confiemos plenamente en Cristo, ya que Él nos guardará de toda tentación porque Él fue tentado en todo y venció. Esa es la diferencia, porque dice que Él fue tentado en todo. Aquí la palabra no nos habla específicamente en qué cosas. Él dice que en todo. Pero hay una diferencia aquí porque dice, y venció. En Él no hubo pecado. En Él no hubo un desliz ahí que es que se me cruzó por el camino tal cosa y yo caí. En Él no hubo eso. Él fue santo en todo. Por eso la muerte, dice la palabra, que no pudo retenerlo, porque en Él no había pecado, ¿verdad? Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Qué fiel es el Señor con nosotros, hermanos. Es fiel
Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Dice que no nos va a dar ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que a usted le pase, no crea que solo a usted le va a pasar también. A muchas personas le pasa. No creamos que somos especiales porque solo a mí me pasan estas cosas. No, a todos nos pasan. Todos sufrimos tentaciones. Y dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe y porque Él también fue un ser humano de carne y hueso. Y Él sabe las tentaciones o las luchas que podemos tener, pero dice que Él es fiel, que con esa tentación también nos da la salida. Dice, para que podamos soportarla. ¿Y por qué dice soportarla? Porque pasaremos tentaciones, pasaremos dificultades, pero si estamos sometidos al Señor, las vamos a soportar y vamos a pasar de ellas, ¿verdad? Y ya para terminar aquí dice, la tentación no es pecado. No es pecado que seamos tentados, porque vamos a ser tentados. No es pecado. Lo que es pecado es padecer la tentación. Pero tú, hermano, dice aquí el manual, has cedido. Pero si tú, hermano, has cedido a la tentación, arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios y la sangre de Cristo te limpia de este pecado. Apártate de este pecado y sigue adelante. No olvides, Cristo pagó por todos nuestros pecados muriendo en la cruz por nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice la palabra qué nos dice aquí la palabra, el manual? Que si hemos pecado, y también la palabra de Dios lo dice, que si nosotros hemos pecado, que vayamos al Señor, que confesemos nuestro pecado y que pidamos perdón a Dios. Y Él es Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Entonces, podemos verlo, ¿verdad? De esta manera, de que si nosotros hemos fallado, vayamos delante de Dios, pero que también perseveremos en esa santidad de seguir adelante buscando y sometiéndonos cada día más al Señor, ¿verdad?